Buenas tardes, doctora. Yo soy la alumna Quetzalí Ramírez Leonel y yo le voy a hablar sobre la etapificación en cáncer. Bueno, las neoplasias malignas tienen como característica un crecimiento desordenado celular. Pueden formar masas o tumores en el sitio que se origina. Tienen una capacidad de invadir tejido vecino y desarrollar crecimientos coloregional y a distancia. La extensión de esta enfermedad es muy importante porque ayuda a determinar el estado de la enfermedad, el plan terapéutico y, lo más importante, el pronóstico de dicha enfermedad. Se sabe que la forma global de los tumores tienen un sitio de originación. Esto da la oportunidad de curar o mejorar la evolución global que aquellos que presentan extensión del tumor tejido o a distancia. Las neoplasias sólidas tienen un patrón de crecimiento y diseminación ordenado que va de local a zonas linfáticas regionales y a distancia. En esta última deriva de diseminación hematológica sistémica. Por su estudio y manejo se han realizado varias clasificaciones y en la actualidad la más usada es la clasificación TNM. Esta fue desarrollada en 1943 y 1952. Esta clasificación TNM tiene un significado. Cada letra significa o deriva de algo. La T deriva de las características del tumor primario y en la mayoría de las neoplasias en un parámetro o milímetros o centímetros, que es como el cáncer de mama, el melanoma y el cervicouterino. Otras neoplasias se determinan de acuerdo con la extensión de extractos de los epitelios y extensión a tejidos circundantes, como es el tubo digestivo, la piel, el endometrio, la vulva y la vía biliar. La N deriva de la palabra inglesa nodal, que ésta se refiere a los ganglios linfáticos o a las zonas linfoportadoras relacionadas con la región del tumor. Y por último la M, que es tomada de la palabra metástasis, y como el nombre lo indica, se deriva de la presencia y no de la actividad tumoral distal. La clasificación TNM, esta presenta diferentes nomenclaturas relacionadas a la forma y movimiento en la que se realiza la evolución, ya sea evolución clínica prequirúrgica o posterior a algún tratamiento, o si la lesión a estudiar es secundaria a una recurrencia tumoral. La información del TNM debe ser consignada en el expediente en el momento en que se realiza la etapificación. Cuando está basada en un perímetro macroscópico, es decir, en los datos clínicos iniciales con los que el paciente es recibido en la consulta, sin haberse sometido a algún tratamiento previo. Se le asigna un prefijo, la letra C, que sería CT, CN o CM, y para su evolución nos valemos, aparte de la exploración física, en estudios endoscópicos imagenológicos que nos den una medida aproximada de la lesión y extensión del tumor. Posteriormente, si un paciente es sometido a resección quirúrgica de forma inicial, los hallazgos tumorales originales están basados en reportes histopatológicos. Para su consignación se escribe el prefijo PT, PN o PM, y comúnmente esta descripción es más exacta con respecto a los hallazgos clínicos. El CT2 es un ejemplo de una mujer
o deriva de un ejemplo de una mujer que presenta tumoración en las mamas clínicamente de 3 centímetros. Esta paciente se clasificaría como CT2 y suponiendo a esa misma paciente fuera sometida a cirugía, el hallazgo de patología refiere a un tumor es realmente de 1.5 centímetros y la descripción patológica se describiría a PT1 y esta diferencia tomaría una gran relevancia. Otra variable en la clasificación es cuando la extensión de las enfermedades se documenta posterior a recibir algún tipo de tratamiento oncológico, regularmente con la intención de reducir el tamaño y extensión de la enfermedad, como quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, que es un tratamiento denominado neoadyuvantes. Cuando se describe la lesión, se aplica la letra Y y se acompaña con COP, dependiendo de si la medición previa a neoadyuvancia fuera clínica o patológica, sería YCT, YCN, YCM o YPT, YPN o YPM, lo cual esto nos ayudaría a determinar fundamentalmente el tipo de respuesta que presentó ante el tratamiento y de forma indirecta nos ayuda a determinar las secuencias de tratamiento de fines de seguimiento. En caso de que el paciente, después de su tratamiento y periodo libre de enfermedad, presente recurrencia de la misma, se usaría la letra R para nombrar la enfermedad tomando en cuenta que la etapa inicial no cambia ni con progresión ni con una recurrencia, se le clasificaría como RTNM. Cuando alguno de los componentes de la enfermedad en el momento de iniciar la clasificación no son desconocidos o no es posible medirlos de forma inicial, se utiliza la letra Y. Esto solo para los parámetros T o N. En caso de M desconocido se describiría como CM0 o el parámetro debe ser usado al menos posible, ya que lo ideal es contar con la clasificación adecuada. Por último, en caso de que la enfermedad sea un hallazgo de autopsia, para nombrarlo se usaría la letra A antes de las características TNM y sería ATNM. Toda esta nomenclatura proporciona a los médicos de forma breve la información global sobre el estado de la enfermedad. Cabe recalcar que la etapa de la enfermedad inicial es la más importante y de una vez calificada no cambia y debe ser esta la dirigida la disección terapéutica a seguir. Ahora bien, profundizando las características tumorales mencionadas en el TMN, cada una de ellas varía dependiendo de las neoplasias estudiadas. No son las mismas características de T en cáncer de mama a los parámetros de T en cáncer renal o melanoma, pues cada una de estas etapas neoplásicas tiene modificaciones a supervivencia dependiendo del tamaño del involucramiento de los ganglios linfáticos y la invasión a distancia. En lo que se refiere al tamaño de la lesión, el denominado T varía dependiendo del tipo de lesión que éste se esté estudiando. De forma lógica podemos concluir que a mayor tamaño del tumor la enfermedad es más avanzada. Pero esta característica no solo se limita a su tamaño, sino también es comúnmente asociada a expansión en las estructuras que les dieron origen a la profundidad.
que invaden el tejido. Por ejemplo, en un cáncer de mama, a la lesión denominada T1 sería aquella menor de 2 centímetros, mientras que la lesión T4 sería aquella de cualquier tamaño que tuviera expansión de atórax o piel. En las mujeres de senos pequeños o en hombres con cáncer de mama no se requiere la lesión voluminosa para tener un tumor característico de T4 y sin embargo el hecho de que el tumor invada estructuras vecinas se presenta una traducción pronóstica importante en la supervivencia de 5 años, ya que disminuye del 84 al 42%. Con los actuales métodos de pesquisa en cáncer, los diagnósticos tempranos son más frecuentes y tenemos tumores más pequeños de tratar. En consecuencia, las dimensiones de la lesión a milímetros han hecho que la clasificación en algunos tipos de tumores, como el cáncer de mama, se subdividan. Estos subgrupos tienen significancia pronóstica. Por ejemplo, la lesión CT1, que se define como la lesión menor de 2 centímetros, con lesiones más pequeñas que se ha dividido en los subgrupos de T1 y M1, que se refiere a una lesión invasora menor de 1 milímetro, a su mayor dimensión. La T1A es aquella que se mide más de 1 milímetro, pero es menos de 5 milímetros. La T1B que mide de 5 a 10 milímetros y la T1C que sería la lesión mayor de 10 milímetros hasta 20 milímetros. En aquellos tumores como el melanoma, la dimensión de T depende de la profundidad de la lesión en lugar del tamaño del eje mayor. En este caso se debe a que esta neoplasia tiene afinidad importante por la diseminación linfática y a mayor profundidad la posibilidad de invasión y migración linfática se eleva, lo cual presenta mayor riesgo de enfermedad diseminada y muerte. Diferentes estudios se han realizado varios tipos de tumor que se han encontrado en una fuerte relación entre la presencia de ganglios positivos, la presencia de recurrencia de la enfermedad, el involucramiento de ganglios y el tamaño de la lesión en conjunto producen disminución de la sobrevida global. En esta tabla se puede observar que este estudio concluye en el tamaño y la presencia de ganglios linfáticos positivos, que estos tienen impacto en la sobrevida en pacientes con cáncer de mama, pues se muestra que cuando el tumor incrementa el tamaño disminuye la forma global de la supervivencia, por lo que se agrega la presencia de ganglios linfáticos positivos y el impacto es aún mayor. Este es uno de los ejemplos de la importancia de clasificar los tumores por etapas y con esta justificación de menor sobrevida en pacientes con ganglios linfáticos positivos se puede sugerir tratamiento más energético a estos pacientes para mejorar sus pronósticos. Por último, generalmente se dividen en 3 grados. El primer grado es cuando las células neoplásicas con mayor parecido o una célula normal se llamarían bien diferenciadas. El grado 2 son moderadamente diferenciadas con respecto a la célula que les dio origen, mientras que las poco diferenciadas son del grado 3. Estas son las lesiones con poco parecido a las células del tejido que les dio origen. Estas otras características explican que neoplasias que tienen la misma etapa presentan resultados de tratamiento diferentes. Un ejemplo de aquellos es el cáncer de mama y la expresión de receptores de estrógeno
progestógeno y HER2-Neu. Otros marcadores de proliferación celular, como fracciones de la fase S, índice mitótico Ki67, análisis de mutaciones de genes como EGFR, CRAX y sobreexpresión del gen ALK. Son también características biológicas que han demostrado impacto en el pronóstico de la enfermedad.